Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches, queridos telecincuentes, por estos cariñosos aplausos que tanto se merece mi compañero. Esta noche vamos a hablar de un tema que es muy interesante, creo que para todo el mundo. El programa de esta noche lo vamos a titular He visto un ovni. Veremos si después, hablando, se entiende la gente. Mientras tanto, y una vez más, les voy a presentar a mi querido compañero, el gran pianista Pepe Italo Berrigoite Correcoandi. Hemos recibido numerosas cartas de gentes que dicen que ya llevan 3 meses estudiándose el apellido, pero que no dan con él. Es muy sencillo, es Italo Berrigoite Correcoandi, nada más que eso. Él, repito por enésima vez, irá subrayando en cada momento que haya bonito, emocionante, gracioso de la noche e interpretará con esas manos tan delicadas, quizá en algún momento, las zarpas de Monty. Querido maestro, ¿y dónde lo ven ustedes tan feo? Si se quita la peluca es horroroso. Bien, querido maestro, cuando tú quieras puedes ocupar el piano. Gracias. Bien. Les decía que esta noche vamos a tratar el tema de los ovnis. Este es un tema que yo me estoy preocupando por él hace ya muchos años y veo que no hay términos medios. Hay gente que de ninguna manera cree en los ovnis, dice que eso es una mentira, que son fotos trucadas, que es gente que se quiere dar importancia, y hay gentes que sí, que dicen que los han visto, incluso que han hablado con ellos, que han contactado, que han tenido casi amistad con extraterrestres. Esta noche vamos a tener a 6 invitados que cada uno a su manera puede opinar sobre este tema de una forma muy autoritaria. Vamos a llamar en primer lugar a un joven, y digo que es joven porque no es viejo, que es un estudiante de periodismo que pese a su juventud está considerado como uno de los más entendidos en este tema. Él es Javier Sierra. Javier, ¿tú pones en duda los contactos que nos llegan de los extraterrestres? ¿Tienes dudas? Hay que ponerlos y tratarlos de una manera cauta, porque efectivamente no se puede asegurar de que todas estas personas están teniendo verdaderos encuentros con extraterrestres, aunque yo sí que soy de la opinión de que efectivamente han tenido algún tipo de encuentro con algo anómalo. Lo que pasa es que, claro, hablar de que nos están visitando extraterrestres con continuidad y con esa tranquilidad que parece denotar de todas las apariciones de los ovnis es asegurar mucho. Hombre, anoche, sin ir más lejos, aquí mismo tuvimos varios extraterrestres. Tuvimos a Jesús Gil y Gil, tuvimos a Juanito Navarro, muchos amigos extraterrestres. Y sin embargo, en una ocasión... Esos son terrestres extra, no extraterrestres. Bueno, un poco más o menos. O sea, como si fueran terrestres. Hace un tiempo, yo recuerdo que le hicieron una entrevista en televisión a nuestro premio Nobel Severo Ochoa y le preguntaron, señor Ochoa, ¿usted cree que hay otros mundos habitados por seres inteligentes? Hizo una pausa y dijo, yo creo que hay muchísimos. Fíjate hasta qué punto es así, que incluso la NASA el año pasado, dentro del proyecto de investigación SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ratificó lo que se llama protocolos de postdetección de vida inteligente extraterrestre, por el cual la NASA ya ponía de una manera definitiva en claro qué es lo que iba a hacer en el mismo momento en que encontrase esa primera señal de radio procedente de una inteligencia extraterrestre, ponerse en contacto con el secretario general de las Naciones Unidas y otra serie de procedimientos diplomáticos. O sea que están convencidísimos. Javier, después vamos a hablar con más calma de todo esto. Ahora vamos a llamar en segundo lugar a una mujer que es técnica en marketing y que ha tenido varios contactos con extraterrestres. Recibe voces paranormales, a ver si entendemos, paranormales que son como si fueran normales, no que son anormales, ni son voces paranormales, no, son voces paranormales. Todo seguido, no hay que pararse. Como el pianista, ¿no? Y que le han hecho recomendaciones sobre nuestro futuro. Ella vive en Tenerife con su marido y con sus hijos. Se llama Etelvina Vinent.
Etelvina, ¿nos puede dar alguna razón para que creamos o no creamos en los extraterrestres? No, porque no es un problema de convencer a nadie, es un problema de convicción a otros niveles, es autoconvicción. La experiencia es intransferible, por lo tanto, convencer a otra persona es imposible. Ni siquiera lo intento, además no, tampoco es eso. Bueno, a veces convencemos a una persona de algo y ya no nos lo perdona nunca. Además eso. Porque cuando dos discuten y uno convence al otro, ese ya no se lo perdona jamás. Es una ofensa. Así es. Así que no hay que tratar de convencer a nadie. Cuando se Efectivamente. mucho se le da un tortazo y se calla. Bueno, también después vamos a hablar despacio sobre este tema. Llamaremos en tercer lugar a un hombre que es doctor en ciencias físicas y máster en ingeniería electrónica por la Universidad de Stanford. Ha trabajado durante 15 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde 1966 es miembro del Instituto Español de Técnica Aeroespacial, que opera en España para la NASA. En él dirige la estación de seguimiento y adquisición de datos de Madrid, que es la más importante de Europa. Este señor es el señor Ruiz de Gopegui. Señor Ruiz de Gopegui, creo que usted sí duda de la existencia de los ovnis. Mucho. Entonces, ¿cómo califica usted esos extraños objetos que tantas gentes aseguran haber visto? Los califico como objetos extraños, pero no están O sea, no relacionados. son ovnis, son OE, No, objetos no. extraños. Son objetos volantes no identificados, pero no tienen, yo creo que no tienen ninguna relación con los extraterrestres. Bueno, pues después incluso también entre ustedes, porque hay algunos que sí creen y otros que no creen. Yo creo que entre ustedes mismos deben discutirlo en Muy algún bien, momento, muy bien. porque para eso estamos aquí, Para para ver eso. si nos entendemos, aunque sea hablando. Y vamos a llamar en cuarto lugar a un hombre ya madurito, que es periodista. Tuvo un primer contacto con el fenómeno ovni cuando se disponía a precipitarse desde un barranco en su coche. Entonces una potente luz naranja lo invadió y cuando se despertó estaba en la cama. Los datos no dicen si solo o acompañado. También nos dirá, él es Paco Padrón. ¿Cómo le gusta que llamen? ¿Paco, Francisco? Es igual, Paco va Paco, muy bien, mejor. sí, perfectamente, Paco. sí. Usted es canario, Padrón. Sí. Yo tengo familia canaria que también se llama Padrón. Me parece muy bien. Bueno, cuéntenos cómo fue su primera experiencia. Bueno, habría que remontarnos al año 1960 que tuve el primer avistamiento en compañía de otra persona tras el Teatro Guimerá a las 12 de la noche, que se detuvo en lo alto de nuestras cabezas un círculo gigantesco, blanco azulado, pero a muy baja altura, y yo no pensé de una forma intuitiva que aquello venía por mí. Después ocurrió lo del 74, que usted comentó antes, quizás de una forma ocurrió mucho más dramática, a partir del... Pues cuéntenos cómo fue. Bueno, realmente fue un momento muy dramático. brevemente, porque luego tenemos que seguir. Un momento muy dramático, el coche se iba a precipitar por un barranco y en ese momento apareció una gran bola anaranjada. Ahí perdí yo el sentido, no sé, desperté en casa sin saber cómo llegué. Luego sí se han hecho ya sesiones de regresión hipnótica y después tuve otras quizás más importantes en el 75, en junio y en octubre de ese año. Aparte los he visto en diferentes lugares del mundo también. Ya, pues también después nos dirá con más detalle De acuerdo. cómo era todo esto y en qué Muy bien. circunstancias, etcétera. Bien. Llamaremos en quinto lugar a un hombre que además fue en sus tiempos fue un presentador, un locutor de televisión. Hoy día es comandante de Air Europa, periodista, y que hace unos años tuvo un avistamiento de un ovni mientras pilotaba un avión de pasajeros. Él es José Antonio Silva.
Bueno, José Antonio, aunque yo sé que tú has hablado muchas veces de este asunto, de este tema, cuéntanos aquí ahora brevemente, en principio, cómo se produjo el avistamiento. Pues no fue nada dramático, la verdad, fue muy bonito además. Veníamos, yo creo que recordaba que era de Bilbao a Madrid, una cosa así, eran las 12 de la mañana, era una mañana estupenda y un cielo azul claro y transparente y todo muy bien. Y el control de aproximación de Madrid, el control de paracuellos famoso que salieron en los periódicos, pues nos dijo si teníamos a la vista un objeto no identificado. Entonces, después de unos 3 de la tarde, vimos una luz enorme, era más grande que un jumbo, estaba como unas 6 millas así a nuestra izquierda. Lo que hiciéramos nosotros lo hacía ella, no como una sombra, sino después de descendíamos, ella descendía, virábamos, ella viraba. Era opaco porque veíamos que tapaba, por ejemplo, Cerro de los Ángeles y algunas cosas en la lejanía. Y bueno, después eso siguió, se fue, ya no lo vimos más, nosotros tomamos tierra, pero lo vio toda la tripulación. Y después también, José Antonio, nos vas a decir más detalles o con más detalle. Pero será muy bonito, en todo caso. No, vamos, yo ya quisiera llevarlo cada día, me encantaría. Y vamos a llamar en sexto y último lugar a una mujer que fue raptada por extraterrestres a los 7 años. Y esto le implantaron una célula en el cerebro. A raíz de aquel suceso ha perdido la memoria de modo muy importante. Ella sigue siendo visitada por estos seres regularmente, según dice. Ella está casada y se llama Próspera Muñoz. Próspera. Además de llamarse eso, ¿también lo es? Sí. ¿También? Sí, sí. Ah, enhorabuena, tiene usted mucha suerte. Llamarse Próspera y ser próspera. Claro. Bueno, ¿y por qué cree usted que la raptaron a usted y no a otra persona? Yo no sé. Además, en principio, tengo que decir que, bueno, usted ha dicho que me raptaron extraterrestres. Yo nunca he dicho que fueran extraterrestres. Dijeron que eran unos seres extraños que venían a yo tengo bordo. unas notas que mis colaboradores me proporcionan. Sí. Y la nota dice que fueron raptadas. Se supone que son extraterrestres. Bueno, bien, también, a los 7 años, ¿no? Sí, entre 7 y 8 años tendría. Bueno, pues también después de esto nos va a hablar con más detalle de todo esto. Ahora, siguiendo nuestra costumbre, les vamos a dar nuestros primeros consejos publicitarios. Ya saben, ¿para qué se lo voy a decir? Que si ustedes se marchan, yo les persigo. Bueno, de nuevo con ustedes, naturalmente en directo, cuando son las 12:47 minutos, o lo que es lo mismo, la 1 menos 12 o 13 minutos de la madrugada. Vamos a ver, Javier, si vamos a hablar un poco con mayor tranquilidad. ¿Qué tanto por ciento hay de verdad, de mentira, estas historias que te llegan sobre extraterrestres? Hombre, yo creo que hay que hacer una más que dura depuración de la información que llega, porque muchos de esos informes que llegan hasta los investigadores suelen ser dados por confusiones con fenómenos atmosféricos anómalos, con aeronaves que el testigo no es capaz de identificar. Sin embargo, hay un porcentaje de casos que son extraordinarios. Por ejemplo, unos que yo en su momento investigué con bastante intensidad, que es el tema de los pilotos que han visto ovnis, y de estos profesionales del aire que por obligación tienen que distinguir entre lo que es un ovni y lo que no lo es. Por cierto, aquí tenemos uno, que es José Antonio Silva. Él nos podrá ampliar bastante. Bien, sobre también eso. antes de seguir adelante, quiero decirle a nuestros invitados que si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer una pregunta a cualquier colega, no tiene más que hacer así con la manita y preguntar, intervenir, no se preocupen, tranquilamente, con toda libertad. Sí, te decía que de estos profesionales del aire que tienen la obligación de distinguir lo que es un ovni de lo que no lo es, porque a su cargo hay vidas humanas, aproximadamente de una encuesta que se realizó para el mes de mayo-junio de este año entre pilotos civiles españoles, la proporción de pilotos que decían que habían visto ovnis era de 3 de cada 10. Es decir, que hay aproximadamente un 29%, que eran los datos precisos de esta encuesta, de pilotos españoles que reconocían que en algún momento a lo largo de sus vuelos habían visto algún ovni. Ovni entendido, como muy bien decía Luis, como objeto volador no identificado. Sin embargo, hay algunos casos extraordinarios, e incluso habíamos traído una grabación que es de por sí ya impresionante. Creo que has traído una cinta que tiene además una duración bastante importante. No, pero bueno, yo creo que se podrá... Y que además la vamos a oír. Efectivamente. Pues todo esto que estamos diciendo ahora es preparar tiempo para que nos digan, ¿ya está preparada la cinta? ¿Se puede oír? ¿Ya se puede oír? Pues ya se puede oír.
Decimos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos estas señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede de Ibiza-Alicante. El avión de subtráfico está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos llegando a nuestro 250. Este tráfico andará por entre 2.3 y 2.6. Esto es el 11 de noviembre del 79. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. He incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibido. Italian 709, Bravo Weekly, es el de 350. Confirma 297 como Valencia. 297 recibido. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. De acuerdo, manteniendo el aumento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura casi a unos 280 de nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Grupo Valencia, la calle 297. Bueno, tradúcenos. La grabación se corresponde a un vuelo que tuvo lugar el 11 de noviembre del año 79. Un supercarabel de la compañía TAE se desplazaba desde las Islas Baleares hasta las Islas Canarias, con 109 pasajeros a bordo y al mando del comandante Javier Lerdo de Tejada. Este hombre, a la altura de Ibiza, después de despegar de Baleares, se encuentra con 3 luces rojas intermitentes que se dirigen en rumbo de colisión, es decir, frontalmente contra su propio aparato, y es obligado a desviarse de la ruta y a aterrizar forzosamente en el aeropuerto valenciano de Manises. Posteriormente se le comunica, como hemos escuchado en la grabación, si deseaba el comandante Javier Lerdo de Tejada que se avisase a un interceptor de la defensa. Salió un caza de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, tripulado por el capitán Fernando Cámara, persiguió a este objeto hasta que este objeto pasó a tierras africanas y no pudo interceptarle. Y uno de los fenómenos más extraordinarios que se ha mantenido quizá más oculto de todo este caso es que mientras el capitán Fernando Cámara iba detrás de este objeto y estaba, de hecho, una de sus misiones era primero identificar al OVNI y después, en caso de que representase una amenaza, incluso abatirlo, él escuchó a través de los auriculares que llevaba en el casco la voz de sus hijos, una cosa sorprendente, que le decía: papá, no vayas. ¿La voz de sus hijos? Sí. El hecho es que el capitán Fernando Cámara tuvo que estar interno en un hospital psiquiátrico durante una semana, en un hospital militar psiquiátrico, para recuperarse del shock. Yo estuve hace muy poquito tiempo hablando con José Ramón Zuazu, que era el segundo de a bordo de este vuelo en Palma de Mallorca. Allí tuvimos una entrevista y le pregunté sobre este asunto, si él conocía el detalle y si ellos en la radio del supercarabel que tuvo que desviarse habían escuchado algo. Y me comentaba que efectivamente por el canal de emergencia, donde ellos estaban escuchando un código Morse, que, bueno, un poco en broma decía que era una especie de Morse en chino, porque no se enteraban de nada, ¿no? O sea que también había habido otra serie de interferencias en la radio. Obviamente aquello desató una investigación oficial por parte del Ministerio de Defensa, del Ejército del Aire, porque la sección de seguridad de vuelo del Ministerio de Defensa es la que se encarga un poco de recopilar todo este tipo de informaciones y lo ha venido haciendo hasta ahora. Bueno, al decir que se acercaba a una velocidad extraordinaria hacia ellos, da la impresión de que les iba a atacar. Daba la impresión de que se abalanzaba contra ellos como si se tratase de un aparato fuera de control o algo así. El caso es que el radar de aproximación, que es el radar que tenían en Barcelona, donde se controlaba... Podía ser un extraterrestre extraviado. Bueno, o averiado. Vamos a llamarlo así, si es que consideramos que es un extraterrestre. El caso es que el radar de Barcelona no detectaba aquello en sus pantallas, porque es un radar que funciona por códigos informáticos. Sin embargo, sí que lo detectó el radar Pegaso, que es el radar militar que controla todo aquel sector aéreo. Y Etelvina, ¿puedes decirnos ahora cómo fue su experiencia? Pues mi experiencia, como la de tantos, un aviso, una especie de fecha dada en una voz externa que oí. Estaba acostada en la cama leyendo, oí una voz externa que daba una...
¿Cómo era? ¿Masculina, femenina, neutra? Yo no podía identificarla porque además en aquel momento yo dudé mucho que fuera una voz y pensé que ocasionaba los ruidos normales de una casa. La voz, no obstante, se repitió dando una clave, aparentemente era una clave numérica, que consultando con Paco luego llegó a la conclusión él, junto con otras personas, que podría tratarse de una fecha. Bueno, como en Tenerife lo típico es irse al Teide de noche, pues eso hice, es decir, el 25 del 7, que era la clave que yo estaba oyendo, me dirigí con 2 personas más al Teide, al pico del Teide. Y bueno, ahí lo que tuvimos es el clásico avistamiento con cierta proximidad, yo diría que con bastante proximidad, de una especie de... porque yo nave no he visto nunca. Bueno, concretamente, ¿usted qué es lo que vio? Luz, una cúpula de luz. ¿Y esa luz de dónde provenía? Desde luego traía una trayectoria, la luz primero fue un punto en la lejanía, se fue aproximando y fue tomando las proporciones que luego tuvo cuando se acercó. ¿A qué distancia cree que estuvieron de esa luz? Yo calculo que a unos 400 metros. ¿No se veía una especie de vehículo, No, de aparato? Yo no vi eso. Nada más que una enorme linterna. No, yo vi podría ser medio sol, una cúpula de luz dorada, con una particularidad que era que la luz estaba viva, pulsaba, latía. ¿La tía pulsaba? Sí, la luz tenía vida. Eso fue lo que eso vi. sí que nos gustaría entenderlo porque a priori es bastante bonito. Sí, porque ya decía antes que la experiencia es intransferible y es porque estamos dando con unos fenómenos que aparentemente no provienen de aquí. Entonces, explicarlo es difícil porque no estamos ni siquiera hablando de la misma coloración de aquí, a que estamos acostumbrados. Cuando yo estoy hablando de luz es porque no dispongo de otro vocabulario, pero aquello tenía un aspecto impresionante, lo que se suele llamar algo impactante, pues. Pero, ¿usted cree que querían darle concretamente a usted un mensaje o que estaban allí por casualidad y coincidieron o venían buscándola a usted? Por casualidad no. En cuanto a estos fenómenos, yo particularmente, es mi opinión, estoy convencida que no suceden por casualidad, en absoluto. Todo obedece, digámoslo así, a un plan trazado. También aquí tropezamos siempre con el problema del lenguaje nuestro. Pero casual no, en absoluto. Hay, yo creo que unos objetivos bien definidos y efectivamente yo oí la voz, aquello coincidió con aquel avistamiento, efectivamente había un propósito. ¿Usted entendía lo que decía aquella voz? ¿La que oí? Sí. Sí, claro, yo oí perfectamente 25-7. ¿No dijo más? Sí, curiosamente No, como... podía ser la fecha, podía ser las medidas de la No, es falda. que fue todo numérico, 25-7, como si fuera la rúbrica o la firma, añadieron 33. 33 es algo que yo no termino todavía de entender, aunque la clave 33 aparentemente se ha repetido en varios sitios. Creo que aquí la persona que realmente entiende esa clave creo que es Licerio Moreno. Yo de esta historia de la clave 33 sé muy poco, pero yo la oí efectivamente. Y luego esa fecha, o esa para mí número, 25-7-33. Coincidió con ese avistamiento, luego parecía que no era casual. Si podían decir 25-7-33, ¿por qué no decían, señora, hemos venido para decirle que tal y que cual? Porque hablar en clave con nuestras propias palabras es un poco raro, ¿no? Sí, y como yo le quiero invitar al cine y le digo 15, 14, 28. Si sé decirle que si quiere venir al cine. Ahora, si solo sé decir... Sí. Y no deja usted de tener razón, porque esa misma idea la tuve yo. Pero claro, nosotros tenemos nuestros propios esquemas mentales, ellos tienen los suyos. Y en esto hay mucho de activar el cerebro de cada persona, de que trabaje, de que elabore algo. En aquel momento de yo oír aquello, incluso luego dándole vueltas toda la noche, yo le puedo decir que lo deseché,
Pero una vez consultado con Paco Padrón, viendo lo extraño del fenómeno, sí decidimos hacer caso a aquella clave. Pero evidentemente con el tiempo me he dado cuenta que forma parte de una sistemática del lenguaje que es, bajo mi punto de vista, el que el cerebro funcione, el cerebro humano trabaje. Bueno, usted está convencida de que aquellas voces y aquellos números pertenecían a algo extraterrestre. Bueno, es que el término a mí tampoco me aclara nada. Extraterrestre sería cualquier cosa ajena a esto. Yo diría de entidades que no son de esta dimensión, no provienen de esta dimensión. Don Luis Ruiz de Gopegui, usted es bastante escéptico en estas cosas. Sí. ¿Cómo interpretaría usted lo que nos ha dicho Telvina? Hombre, a mí lo que ha dicho me suena más a una cosa milagrosa, a la Virgen, Ya, la Virgen ya la tuvimos aquí hace unos días. A la Virgen, a un santo. O sea, yo creo que un extraterrestre, en efecto, lo primero es que sería dificilísimo que hablara un idioma parecido al nuestro. Pero, don Luis, si fuera una virgen o un santo, no diría 3, 15, 18, diría, señores, ¿qué tal? ¿Qué pasa esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué les conviene? Bueno, porque los santos no hablan con números. En Fátima, pues se han dado mensajes, se han dado cosas. Yo lo que me llama la atención es que por qué hay ese empeño de calificar a todo lo desconocido de extraterrestre. Es como si nosotros dijéramos que todos los crímenes que se cometen al año en España y que no se encuentra el criminal, dijéramos que lo ha hecho un extraterrestre. ¿Y cómo interpreta usted eso que nos ha contado Javier Sierra de ese piloto que hemos visto que ha visto una cosa que no era, porque los pilotos son expertos en lo suyo? Sí, no son fácilmente confundibles. Son expertos, desde luego. Si fuera San Cristóbal se hubieran dado cuenta, pero los pilotos pues no están acostumbrados a ver armas secretas, aviones secretos. A lo mejor lo que dice era un avión de Saddam que estaba entrenándose, que estaba preparándose. Yo no tomo parte, pero en lo de a lo mejor cabe todo, claro. Exacto, cabe todo. No, que obviamente puede ser que en algunos de estos casos haya naves o aeronaves secretas y obviamente eso provoque confusión. Incluso los gobiernos han utilizado el tema OVNI para ocultar maniobras secretas, pero sí. Saddam Hussein no va a venir a probar un avión en España con el riesgo de que se le caiga y le descubramos el invento. No, que no venga, déjalo. Eso. Bueno, pero he dicho Saddam Hussein, pero puede ser un arma secreta que están probando los franceses y que vienen a probarla a España, porque si se cae, pues resulta mejor que no se caiga en otro sitio, ¿no? Pero si es una arma secreta francesa, es ridículo que la prueben en España. Es decir... Bueno, José Antonio Silva nos está pidiendo la palabra, pero nos está pidiendo exactamente en el momento en el que les vamos a dar otro de nuestros consejos publicitarios. No se me marchen porque les persigo. Otra vez con ustedes a la 1:05 en punto de la madrugada. Nos quedamos en un momento en que José Antonio Silva parece ser que quería decir algo. Yo solamente quiero decir que no es muy normal que se prueben armas secretas con las luces rojas encendidas. O el arma es secreta o el arma no está para darse paseos por el espacio. Yo, como piloto, no creo lo que yo vea, porque si no la aviación sería muy insegura. Yo creo solamente en lo que los instrumentos me demuestran después de muchos chequeos y muchas comprobaciones. Yo puedo ver a Venus y creerme que Venus es un platillo volante, porque a veces lo parece cuando amanece o anochece. Yo puedo ver otro avión y confundirme, pero el radar no se confunde. Y si un radar sigue un objeto volando a una gran velocidad, si la velocidad está dentro de la gama que alcanzan los aviones actualmente, me vale. Si el avión hace movimientos que no están en la capacidad de maniobra que tenemos actualmente en la aviación o en esa gama de velocidades, no me vale. Sobre todo porque sería un fabuloso negocio el tener un avión, como tantos ovnis de los que hay testimonio, que para, frena, da marcha atrás, sube en vertical, baja en vertical. Eso no sería posible mantenerlo en secreto nunca, como no se pudo mantener en secreto, por ejemplo, el radar. Entonces, ¿qué explicación tiene entonces esto? Bueno, pues esto es que, repito, ¿y por qué tiene que ser un extraterrestre? Primero, yo creo que José Antonio Silva, pues, exagera un poco, y perdón por lo que digo. Generalmente cuando aparece un ovni, por ejemplo, cuando apareció el ovni hace poco en Rusia, esos niños que vieron eso, que vieron que había aterrizado un objeto extraño, ni un solo radar lo había visto. O sea que puede que un radar lo viera, puede que uno lo viera,
puede que el radar tuviera una avería, puede infinidad de cosas, pero lo que es cierto es que llevamos 50 años viendo ovnis y jamás se ha visto una cosa que la podamos tocar con las manos. Le estaba diciendo antes que en la Luna, que el hombre la ha explorado de una forma muy vaga, con muy poca intensidad, hay 40 toneladas de material que ha dejado el hombre en la Luna, que cualquiera puede ir allí y puede comprobar que es material no fabricado en la Luna. En la Tierra no hay ni un solo tornillo. Se ha llevado material al INTA y en el INTA han dicho este material está fabricado en Alcorcón. Se ha llevado material a la NASA y han dicho está fabricado en Cincinnati. Se ha llevado material, no hay ni un solo tornillo. ¿Cómo es posible que lleven 50 años viniendo por aquí, dando vueltas alrededor de los aviones, haciendo mil cosas, comunicándose, raptando a la gente, implantando cosas en el cerebro, y que no haya un solo tornillo, y que el administrador de la NASA ha prometido al que le presente algo dedicar todos los recursos disponibles para estudiarlo? Bueno, ¿y si ellos no usan tornillos? Es muy posible, pero es que tampoco hay tachuelas, y tampoco hay cables, y tampoco hay nada. Javier, ¿y qué explicación puede tener eso? Sin embargo, sí que los ovnis dejan huellas, es decir, a lo largo de todos estos 50 años que tú mencionas de la historia del fenómeno ovni, ha habido suficientes pruebas constatables de aterrizajes de objetos de extraordinario peso, con evidencias de radiactividad en la zona, desapariciones Ni incluso... una. ¿Cómo que ni una? Ni una. No. Contrastable, ni una. Contrastable, muchas. Es decir, no. Nos estamos enfrentando a pruebas físicas y reales. El que haya una cosa de suficiente peso es una grúa que pesa mucho. Efectivamente. Perdón, parece ser que Paco Padrón quiere decir algo. Bueno, de entre los testimonios caseros, vamos a llamarlos así, en la isla de Gran Canaria yo sé de una zona concreta donde aterrizó un ovni, dejó calcinado el terreno y las piedras que están a disposición de quien se quiera molestar a irla a buscar. Además, me gustaría, cuando se habla en nombre de la ciencia, que se pongan de acuerdo. Últimamente, fin de año, el doctor Jean Petit, que es astrofísico del Observatorio de Marsella, decía en unas declaraciones en Paris Match abiertamente que los ovnis no eran objetos volantes no identificados, sino que tenían procedencia extraterrestre. Leon Brenning, un físico de la Universidad de Bruselas, nos dijo abiertamente que eran extraterrestres, pero que él no conocía aparatos terrestres que se materializaran y desmaterializaran como él lo pudo ver. Entonces me gustaría que se pusieran de acuerdo la ciencia, entonces, y que digan, no, como no hemos tocado los tornillos, esto no existe. Lo que pasa es que cuando hay testimonios nadie se aproxima a verlo, ni se molesta. O luego cae la losa del silencio, porque hablamos, por ejemplo, de un caso el 22 de junio de 1976, con una investigación de todo tipo a nivel militar y también científica, donde aparecieron dos seres gigantescos de 3 metros en Las Rosas, en Gáldar, y que lo vieron barcos y aviones también. Entonces, no se da una explicación lógica, y allí se sacaron fotos en infrarrojo y la vegetación acusaba una enfermedad producto del aterrizaje de esa nave. O sea que hay testimonios, estoy citando ejemplos caseros. Ahora es más cómodo decir no hay un tornillo, y si realmente, tú bien lo has dicho, y si no llevan tornillos. No, es que yo pensaba en serio, porque los tornillos nos dejamos los españoles, o los celestes, porque lo hacemos mal. Pero si ellos lo hacen perfectamente, no se dejan nada. Pero sí se han dejado huellas, ¿no? Efectivamente, y además yo quisiera añadir a lo que ha dicho Paco, que la ciencia no solamente se basa en tornillos que puedan dejar o en rastros, hay fenómenos que no son repetibles y que también son objeto de investigación de la ciencia. ¿Por qué los ovnis no pueden ser objeto de investigación de la ciencia? Digamos en un conjunto, aunque a pesar de que hay muchos científicos, y por ejemplo, me lo has puesto fenomenal, Paco, Jean-Pierre Petit, que ha mencionado, este hombre además es el director del CNRS francés, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y este hombre, una de las puntualizaciones que había hecho al respecto de lo que comentábamos un poco al principio del programa del proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que esos 100 millones de dólares que se han destinado, que se aprobaron en febrero del año pasado para la investigación de vida inteligente extraterrestre, se hubieran dedicado a la investigación exhaustiva del fenómeno OVNI, quizá hubiéramos descubierto de que efectivamente hemos sido en alguna ocasión, no digo continuamente, visitados por inteligencias extraterrestres, lo cual supondría, claro, un cambio de la historia radical, pero empleemos los medios, es decir, no nos cerremos de banda a ellos.
La ciencia está empleando muchos medios intentando comunicarse con extraterrestres. Y la ciencia, y yo admito lo que ha dicho Paco, porque la ciencia es enormemente liberal y cada uno puede decir lo que quiera. Por supuesto. Y no es dictatorial, no se le corta la cabeza a uno porque no diga una cosa. Pero cuando la ciencia dedica la mayoría del dinero que puede dedicar a investigación de extraterrestres solamente en el capítulo de comunicaciones, es porque la mayoría de los científicos están convencidos de que es la única forma de comunicarse con ellos. La mayoría no solo de los científicos, de los gobiernos, que son los que dan el dinero. Y cuando los gobiernos no dan el dinero para investigar el fenómeno OVNI, es porque lo han investigado durante 30 años. ¿Y lo declaran materia reservada o algo secreto? Sí, no, en España está. No, sí, no, sí. No es materia reservada. Un poco a ver quién gana. El 9 de marzo de 1976. Se teme que sean armas extrañas. Y mientras se teme que sean armas extrañas, se tiene en secreto. En el momento que se comprueba que no son armas extrañas, pues se publica. Y todas las investigaciones hechas en América están publicadas, todas las investigaciones hechas en Rusia. Y en España no se publica porque tenemos menos dinero y no lo publican, pero están a disposición. Lo que pasa que en los primeros momentos, cuando se ve un fenómeno extraño, pues se hace materia reservada para ver lo que es, porque si es un arma de los marroquíes o de los portugueses o de los de Andorra, pues hay que andarse con cuidado. Y hay que... Don Luis, yo ya le digo, yo soy un moderador, yo no tomo parte, yo no opino, pero hay cosas que me tientan porque he leído. Es evidente que los terrestres hemos llegado a la Luna. No puede ser que haya otras civilizaciones aún más adelantadas que la nuestra y que si nosotros hemos llegado a la Luna, ellos puedan venir a la Tierra. Sí, eso es posible. Es muy poco probable, pero es posible. Pero si hubieran venido, los hubiéramos visto, porque los lunáticos nos han visto a nosotros. Perdón, don Luis, es que muchos aseguran haberlos visto. No. Hay un matrimonio en Alicante, yo leí hace poco, que dice que habían estado con ellos y les había cambiado su vida. No, pero vamos a hablar un poco en serio. Vivimos en una época en que los medios de comunicación son enormemente agresivos. ¿Cómo los medios de comunicación se van a dejar el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad? Que vayan unos extraterrestres a Alicante y resulta que los medios de comunicación están en la playa y no los ven. No, es que eso no es quien lo vio fue el matrimonio, no los medios. Exacto. Los medios de comunicación no perdonan. Persiguen a todo el mundo. Hace poco nos hemos enterado lo que pasó el 24F o el 23. El 23F. Por un día. Oh. Por un día he fallado. Entonces los medios de comunicación van descubriendo las cosas, están todo el día trabajando, están todo el día. ¿Cómo se van a dejar pasar? Pero don Luis, son miles y miles y cientos los periódicos que en el mundo hablan de los ovnis como un hecho real. Sí, y son cientos y cientos los periódicos que hablaban antes de las brujas. Ahora están de moda los ovnis, antes estaban las brujas. Ah, y las hay, y no las se fija hay, usted. Y las hay. Y eso no quiere decir nada. Y son cientos y cientos, todos los periódicos hablan del horóscopo. Que sí, brujas, ¿qué poco va usted al Corte Inglés? Aquí, nuestro amigo José Antonio también quiere decir algo. Yo es que lo que no quiero es discutir con Luis porque es una autoridad. No vamos pero a discutir. amistosísimamente a conversar, nunca exactamente. discutir. A conversar, eso. Vamos a ver, la ciencia no cree en los espíritus, ¿cierto? No cree en los espíritus. Hasta hace 1900 años, 1991 años, menos 30 años, 1960 y tantos, había unos espíritus que todo el mundo veía en todas las religiones llamados ángeles. Es decir, cuando resucita Lázaro, las mujeres llegan al pueblo y dicen, hemos visto a Lázaro, y dicen los del pueblo, no, será su ángel. Cada mensaje que había, entraba un ángel y lo decía. Pero en nuestra religión, en la religión mahometana, supongo que la budista, que no la conozco, y en todas las religiones. O sea, había entes que se trasladaban sin las ligazones de la materia y que eran espíritus. La ciencia lo puede negar,
Pero lo que no se puede es pretender de que eso no haya ocurrido nunca, sobre todo cuando después de un episodio como es el del Gólgota, nunca más hay la comunicación del hombre con esos, digamos, enviados de su Dios, como la creencia. Siempre, yo soy gallego, por lo tanto, toda la ruta hacia mi casa, los gallegos somos los únicos que tenemos en las estrellas marcado el camino a casa, por la Vía Láctea, entonces en toda la ruta hay cantidad de misterios, hay cantidad de leyendas. Donde hubo una leyenda, hay un santo que por casualidad ocupa el lugar de la leyenda. Es decir, San Cipriano está donde alguien decía que había una piedra milagrosa. San Andrés está donde alguien curaba exorcismos. Todo se ha cambiado para que tú, sin perder la fe, te cambien la fe. Don Luis, en la Biblia viene un pasaje en el que el mar se separa para que entre un ejército. ¿Usted lo cree eso? Yo sí, lo creo. Ah, eso sí, y los ovnis no. No, es que... Pues yo, entre un ovni y lo del mar, yo no pasaría por ahí, por el mar. Yo primero creo que aquello del mar pasó, pero que fue un fenómeno distinto al que cuenta la Biblia. O sea, algo distinto debía ser. Algo distinto debía ser. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos que pensar con una cierta lógica. Las estrellas están lejísimos. Cuesta muchísimo descubrir. Nosotros llevamos 15 años, digo, la humanidad, intentando comunicarnos con alguna estrella. Entonces, lo que no tiene el más mínimo sentido es pasar por aquí, encontrar una civilización bastante avanzada y desaparecer. Eso no tiene sentido. Ha habido otras civilizaciones evidentes en México y tal que han desaparecido. Sí, pero porque alguien las ha machacado. Pero pues extraterrestres que llegaron en naves espaciales y machacaron la civilización. Cristóbal Colón era el capitán de esa expedición. Si ahora llegan llegan aquí, se acabó la General Motors, se acabó, no sé, que ha llegado otro, pero que se viene a la memoria, toda nuestra medicina, toda nuestra farmacopea, todos los supermercados, se acabó todo nuestro sistema de vida. Se monta tal filial que les dice, mire, vengan, no digan nada, sigan su camino y no la armen aquí. Porque si ahora llegaran oficialmente y bajaran aquí no sé dónde, en la Plaza Mayor, y dijeran, aquí venimos. Las primeras preguntas, ¿tienen ustedes ruedas? No hay ruedas. ¿Cómo se desplazan? ¿Cuántos kilómetros por hora? ¿Pagan ustedes Hacienda? ¿No tienen no sé qué? Una revolución completa y total. No se puede tolerar eso. Pero entonces nunca un gobierno dirá que de verdad ha tenido un contacto con nadie. Nunca lo podrá decir. Pero si los gobiernos no se ponen de acuerdo para nada, si riñen unos con otros... Por cuestiones monetarias, pero eso sí que comprenden que les afecta al bolsillo. Pero para una cuestión de seguridad, como por ejemplo es el tema de los ovnis, que evidentemente ningún gobierno... Estamos hablando además, que yo quisiera que esto quedase muy claro, estamos hablando de cuestiones de información, no de fe. Es decir, los ovnis no son un artículo de fe, a pesar de que se estén transformando en algunos sectores del fenómeno en ello. Es una cuestión de poseer la información necesaria. Y con el tema ovni, ningún gobierno puede aceptar, por las buenas, que hay objetos voladores no identificados, sean lo que sean, que están violando impunemente su espacio aéreo, y a los contribuyentes ellos no les pueden dar ninguna respuesta satisfactoria de las maniobras que están haciendo para interceptarlos y tratar de abatirlos. Pero eso estaría bien que lo dijeras ahora por primera vez, pero ese argumento lo he oído yo cuando no habías nacido tú. Efectivamente. Hace 30 años. Es que es un argumento que sigue siendo válido. ¿Cómo van a estar 30 años los gobiernos ocultando una información si no pueden estar? Si es que sin daros cuenta estáis llamando a los medios de comunicación incompetentes. Eso no puede pasar. El uso de los medios de comunicación. Eso no puede pasar, no pasa en la historia. Luis, perdona, ¿tú sabes que las memorias de Churchill son secretas? Bien, pero... Y no se pueden abrir hasta dentro de 20 años. Primero, no estoy seguro que sean. Sé que lo dice alguien, pero no estoy seguro que sean. Pero segundo, si son secretas, es porque habrá algún grupo de presión, como con lo de Kennedy, que esté interesado en que eso no salga a la luz. Esto es el tema. Pero que no salga a la luz que han venido unos ovnis, han aterrizado en Tenerife y han calcinado unas piedras, eso no pasa nada. Eso puede salir a la luz. Lo que pasa es que esas piedras da la casualidad que están calcinadas, que no están, que calcinadas es por un fenómeno terrestre, pero no están imbuidas, cubiertas de una materia química que no conozcamos en la Tierra. No, pero es que no se ha estudiado esas piedras. Incluso el campesino y la familia, lo que vio, y unos seres también gigantescos, o sea, también se lo inventaron, ¿no? O sea... sí, todos soñamos.
No, perdón. Yo Y veo muchas- mis experiencias que fueron fotografiadas y con 6 testigos y 2 coches más que se aproximaron y que fueron filmadas y fotografiadas, también mi mente inventó eso. Hace unos 10 años Yo inventaría jamón o dinero. Hace 10 años vino Armstrong a Madrid. Estuvo hablando por televisión española y un periodista dijo algo parecido. Y Armstrong le dijo, pues es usted tonto de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque si tiene usted unas fotografías de unos seres extraterrestres, tiene No, yo usted... de seres extraterrestres no. Bueno, de unas cosas de esas que se puedan confundir con extraterrestres, tiene usted el reportaje periodístico más interesante de la Pero época su foto actual. de Mire, esas yo hay de miles. ciencia no puedo opinar, pero de periodismo sí. Entonces le digo, entregue Yo- esa yo lo que fotografía puedo- y le dicen que es un Paco. fraude. Porque hay fotografías maravillosas, extraordinarias a nivel mundial de ovnis, Miles. y lo que dicen que son fraudes. Si Sin dicen- siquiera molestarse. Si dicen que son fraudes, Es que es fraude. será que son fraude. Bueno, Claro, pues, y si dice si usted son que no fraude- tienen tornillos, me que no pongo se en han visto medio. tornillos, también es la verdad. Si son fraudes o no O sea son que fraudes, lo los vamos- demás somos tontos, los me da que una tenemos todo ese oportunidad. testimonio. Sí, sí, nada, concedida, concedida. Si son fraudes o no, es porque les quiero dar otro de nuestros consejos publicitarios. Y ya saben que si ustedes se marchan, yo les voy a perseguir. La 1:23 exactamente. Por favor, señora, ¿quiere usted callarse ya de una vez? Sí, sí. De acuerdo. Bueno, después de todo lo que hemos oído aquí, unos a favor, otros señores en contra, la ciencia en contra, la experiencia a favor, ahora sí viene su caso. Vamos a ver, usted a los 7 años fue raptada, según dicen, por extraterrestres. Cuéntenos cómo es aquella experiencia. Sí, un día del año 46 o 47 más o menos, estando en un pueblo de Murcia, en Jumilla, a unos 13 kilómetros del pueblo, pues estando con una hermana, vimos venir lo que calificamos de un coche extraño, que no venía a ras de tierra, o sea, venía a ras de tierra, pero no apoyándose en tierra, venía volando. O sea, venía un A ras coche, de unos pero levantado medio de- metro, venía volando. A o ras sea, de para no tierra. gastar ruedas. Para no gastar, más o menos, no sé, no se lo pregunté. El caso es que allí entraron en conversación con mi hermana y conmigo, bajaron 2 personas de allí, un tanto extrañas, entraron en conversación con nosotras, nos dijeron... Perdón, ¿en qué idioma? Ah, no lo sé. Bueno, si entraron en Yo conversación- solamente hablaba castellano como ahora. Pero su hermana entró en conversación con ellos. Entramos las dos en conversación con Pero, ellos, digo, natural. ¿en qué idioma? No, esto es algo que no recuerdo perfectamente. No sé si era un lenguaje verbal o era mental o algo así, pero el caso es que nosotros nos entendíamos. Pero, ¿ustedes vieron figuras humanas o Sí, humanoides? no sé cómo llamarles, eran normales. Lo ¿Cómo único que eran? tenían ¿Cómo es eran? el cráneo mucho más voluminoso de lo normal. O sea, ¿eran normales o como No. yo? Como usted más o menos. Tendrían 1,50 como máximo de Ah, alto. no, bueno, 1,50 yo tampoco tengo. Como entre 1,40 y 1,50 de alto. Bueno, el mucho cráneo- más pequeños que yo. Vamos a ver, y no hablaban, no tenían No boca, lo sé. ojos. Yo tenga en cuenta que tenía entre 6 o 7 años y no llego a recordar estos detalles tan Bueno, a sutiles. esa edad ya se tienen muchos recuerdos. Yo, Sí, sí, sí. yo tengo Estos recuerdos de cuando recuerdos son- tenía 4 años y 3 años. Y tampoco hace tanto de esto. El caso es que nos entendimos perfectamente. Bien, y en aquella conversación, ¿qué les dijeron? Ellos a ustedes. Cosas bastante extrañas. ¿Se pueden contar? No porque son larguísimas, estaríamos aquí 1 hora. Bueno, el pero caso que, en algo sí, síntesis, venían a decir que querían hacer un experimento con nosotras. Eligieron entre mi hermana o yo y me eligieron a mí. Y vinieron un par de noches después, a medianoche, y me llevaron entonces a otro... ¿A dónde vinieron después? A casa, a la misma casa. Fueron donde a su casa. dormíamos. Pasaron, abrieron la puerta y entraron en su casa. Llamaron. No, no, es por saber con detalles. Yo me desperté de súbito, vi luz en la calle, me asomé y me dijeron, venga, vente con nosotros. Yo fui la que abrí la puerta, salí, me fui con ellos a una, no sé cómo calificarlo, siempre digo un cacharro porque no sé cómo decirlo. Era igual que el que había venido por la mañana, pero mucho más grande, como un chalet de 2 pisos. Y para describirlo era una cúpula transparente y alrededor como un alero. Allí llegamos y ahí me encontré en el interior con como un circuito cerrado de televisión o algo No, así. no olía nada, ni a gasolina, ni Yo a... no recuerdo ningún olor. Tampoco. Allí pues esperamos que nos llamasen
A través de una pantalla veíamos el cielo estrellado y vimos una estrella que se hacía grande por momentos y me dijeron, ahí vamos nosotros. Entonces subimos al alero de aquel cacharro y allí cayó como si en el cielo se hubiese encendido una linterna gigantesca y cayeron un haz de luz y aquello era un ascensor. Por allí subimos a algo que estaba suspendido en el cielo, que debía de ser enorme, una nave debía ser gigantesca. Allí me llevaron a una especie de quirófano donde me hicieron unas pruebas físicas, me hicieron una exploración física por todas partes, terminando por implantar en el cerebro algo. Y después me volvieron a casa. Sí, algo. ¿Pero es algo que se puede ver o no se puede ver? Todavía no lo hemos mirado. Pero no, vamos a ver, quiero decir, no se puede ver eso. No lo sé, yo no lo sé. Estamos muy acostumbrados en esta época en aparatitos, ¿no? En pensar en esta forma, pero puede ser una manipulación de alguna parte del cerebro. ¿Y después no han vuelto a hablar con usted más? Sí, a lo largo de mi vida han venido 4 veces. Lo que ocurre es que yo nunca les he reconocido, porque yo esta experiencia no la he recordado hasta 30 y pico años después. ¿La última vez cuándo fue? Pues sería el 81. ¿El 81? Y dijeron que no volvían más. ¿Y por qué se enfadaron con usted? No sé. Ellos lo que está claro es que vienen con un plan preconcebido a hacer algo en concreto. Y bueno, vienen, lo hacen y ya está, y no nos dan... Nos piden permiso, sí, pero después no nos dan explicaciones ni sabemos por qué. ¿Cómo interpretaría usted esta historia, don Luis? Ya. Dígalo sin miedo. Es mejor que se calle. Exacto. No. Pero yo le puedo contar en mi vida profesional, que es muy larga. Llevo 25 años trabajando en proyectos de la NASA y trabajando con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, pues he visto 2 cosas que hemos creído que eran ovnis, porque fe la tenemos todo. La primera cosa, en Robledo de Chavela, pues recibíamos unas señales extrañas y pues empezamos a pensar de dónde vienen estas señales, esto que pasa, esto que... A ver si son de un ovni, dijo algún optimista por allí. Llamamos a la NASA, preguntamos, no nos dijeron de dónde salían esas señales, volvimos a insistir, no nos lo decían. Ya por fin hablamos con una autoridad superior a nosotros, esa autoridad llamó y le dijeron, dile a los pelmas esos de Madrid que se callen, que es un satélite espía. Ese fue el primer ovni que vimos. Era un satélite espía. Tengo entendido que cuando los astronautas americanos fueron a la Luna, creo que se oyó allí en Estados Unidos, ¿cómo se llama el sitio Houston. En Houston, una voz que decía un astronauta a otro, ya están ahí otra vez, y dieron orden de que se marcharan todos los periodistas. Eso es una novela que ha escrito el amigo Juan Lamento que no Antonio fuera una Silva. novela. Estábamos un magnífico compañero de Barcelona, Ferrer, Me acuerdo. y yo. Estaba conmigo un comandante de aviaco, se llama Manolo Blanco, que se ha educado en Estados Unidos, de manera que en aquel momento hablaba mejor inglés que español, y toda su carrera de piloto lo hizo en Estados Unidos. Entonces estábamos los 3 allí, y el relato era más o menos, un momento, están ahí otra vez, o está ahí otra vez, puedes verlo, no, pero voy a acercarme con la cámara, bueno, espera un momento, vete con cuidado, en fin, algo había en ese agujero, y en ese momento nosotros recibimos orden de abandonar la sala. Pero no es una novela, es un hecho. No, es una novela, vamos. Yo estaba, Ahora, a lo mejor yo estaba se en nos dijo que abandonamos la Fresnedillas. sala por razones tácticas, por razones de lo que sea. Yo estaba en Fresnedillas, me acuerdo de eso. Y además, Juan Antonio, aunque soy más viejo que tú, No mucho más. tengo mejor memoria. Se dice menos joven. Menos joven. La primera vez que lo contaste no era así, era un poco distinto. La segunda vez que te oí por la televisión ya empezó a parecerse así, pero te lo voy a recordar cómo fue. Los astronautas no vieron nada, porque si hubieran visto algo, si hubiera vuelto a la Luna. El fracaso de la NASA fue ir a la Luna y no traer nada de la Luna. Si llegan a ver solo una rata, hubieran vuelto de cabeza, porque era interesantísimo. No se ha vuelto a la Luna y no se va a volver en los próximos 10 o 15 años porque no encontraron nada. Pero lo otro, no te acuerdas tú porque te lo conté yo. En efecto, estaban allí varios periodistas
y de pronto teníamos una sala de prensa y por la sala de prensa se oían las conversaciones de los astronautas. Y de pronto cortamos las conversaciones de los astronautas. Y yo bajé y hablé con José Antonio Silva y con todos y les dije el motivo por el que se cortaban las conversaciones. Lo que pasa es que mi querido amigo se le ha olvidado. El motivo era que un astronauta tenía colitis. Y se lo quería contar al médico y no quería que se enterara el mundo entero de los problemas digestivos que tenía el señor. Y dijo, oye, por favor, quitar esto no es para el público. No lo sé, pero imagino que una colitis en gravedad cero y ante es un mucho eventual peor que en fallo gravedad del traje puede ser las cataratas del Niágara corregidas y aumentadas, hasta desniagarizarse el propio astronauta. Pues eso es lo que le Por eso pasaba. es al revés. Entonces, yo sé que mi amigo Luis, hay cosas que tiene que decirlas, porque Luis es un alto cargo de la NASA. Y yo no espero que Luis me vaya a decir otra cosa. Bueno, Luis, pero esta señora, que evidentemente tiene un aspecto de una señora muy normal, muy sensata, muy ponderada, muy tranquila, ha dado detalles evidentes. Está en un sitio, ha subido unas escaleras, se ha tumbado en eso, le han hecho una cosa en el cerebro. No sé si la habrán invitado a merendar, pero todo lo que ha dicho... Bien, la gente puede decir lo que quiera. Yo también muchas veces digo que me va a tocar la lotería y luego no me toca. Pero es que yo lo he dicho 4 veces. Yo lo he dicho todos los años en Navidad, digo que me va a tocar. Y con todos los años que tengo, fíjate las Navidades que han pasado. Yo no tomo Perdone, parte, pero sin embargo... Eso no es un argumento, ¿eh? No es un argumento. A mí de verdad lo no, que pero ¿por qué no vamos a ver el implante que tiene? Discúlpeme un segundo. Lo que a mí me cuesta entender es cómo suponiendo que las personas que se dedican a los temas científicos deberían tener una capacidad de abstracción grande, de la que yo carezco, yo soy capaz de saber que yo me muevo dentro de un eje tridimensional, con un cerebro tridimensional, con un lenguaje tridimensional, pero soy capaz de captar que más allá de estas 3 dimensiones hay una forma de existencia, incluso de manifestación de la materia diferente, que no tienen por qué obedecer a las propias leyes nuestras. ¿Y eso qué tiene que ver con los quizás porque extraterrestres? usted desde hace mucho tiempo se está basando, o al menos yo pienso que lo está haciendo, como si el hombre fuera la medida de todas las cosas, y no lo es. Es que esto es lo grande, no somos la medida de todas las cosas, ni con nosotros empieza y acaba lo que es el universo. Pero si no estamos hablando de eso. Sí, perdóneme, naturalmente. No, estamos hablando de ovnis. Y efectivamente. Y los ovnis son objetos que vemos. O sea, yo admito que en efecto hay 3, 4 dimensiones. Einstein decía que había N, que quiere decir muchísimas. ¿Por qué tiene eso que dejar un tornillo? ¿Por qué tiene que haber chatarra espacial intergaláctica? Cuando puede ser que dentro de esas dimensiones... Pues porque da la casualidad que las estrellas están hechas de los mismos componentes que está hecha la Tierra. Bien, ese es el universo que percibimos. ¿Qué es el del que estamos hablando? Porque ha dicho alguien que no hablamos de la fe. Por supuesto hay otras cosas, pero los seres esos que estamos hablando, vaya, las cosas que estamos diciendo vienen a velocidades con luces rojas. O sea, ¿por qué tienen, a velocidades, digamos, dentro de lo... Se materializan y se materializan y se desmaterializan. Evidentemente. Claro, esto presente también. Claro. Yo no he visto a ninguno... No, pero lo han visto otros científicos, el señor Leon Brenning y otro grupo. No. O sea, a usted le falta información. O incluso, el que no lo haya usted visto no quiere decir que no exista. O incluso astrónomos notables como el propio Clayton Bock, el descubridor de Plutón, también pudo ver un ovni que él describió como de una forma discoidal. No, pero por Dios... Y fueron fotografiados incluso. Pero él vio una cosa rara y yo veo muchas cosas raras. Satélite, espía. Pero eso no quiere decir nada. El astrónomo... Pero, por favor, por ejemplo, en 1800... Bueno, aprovechando estos aplausos, creo que llega el momento en que el público también opine. El público que tenemos aquí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aquí veo un señor que quiere preguntar, hay otro. Rápidamente, cámara, micrófono. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle a Javier
por lo que veo está versado en el tema, ¿qué forma de manifestación suelen tener los ovnis extraterrestres, como los quiera llamar? Son bajitos de 1,50. A lo largo de toda la dilatada experiencia que veo que ha demostrado, ¿no? Bueno, hay fundamentalmente tres clases clave de apariciones de seres relacionadas con el fenómeno ovni, que son, como decías, la del ser bajito de 1,20, de gran cabeza, cabeza voluminosa, ojos rasgados hacia los costados y de complexión bastante débil; la del ser alto, de proporciones desmesuradas, cabeza incluso más bien pequeña, 2,5 metros, 3 metros, hacia los 2,5 metros, 3 metros, y luego el tipo estándar, que sería más o menos un ser humano como nosotros. Digamos, esas son las tres características clave, aunque últimamente, y según investigaciones que se están llevando a cabo en España incluso, se están empezando a rescatar casos verdaderamente notables. Lo comentábamos un poco off the record con Francisco Padrón, de que hay una serie de casos, sobre todo en el Levante, en lo que es la zona comprendida entre Levante español, zona centro, que sería Cáceres, Badajoz, y luego también en las Islas Canarias, por lo que él me comentaba, de apariciones de seres con una especie de manto o capa negra, por llamar de alguna manera, y que aparecen en estos núcleos rurales fundamentalmente, que han dado lugar a todo tipo de leyendas, pero leyendas incluso contemporáneas, es decir, que son cosas de hace muy pocos años, de seres que incluso van por encima de los suelos a 2,5 palmos o así. Y son bastante los relatos de testigos que no se conocen entre sí y cuyas características al describir este tipo de entidades son muy coherentes, lo que hace sospechar de que realmente Javier, existe algo. Concretando, porque queremos aprovechar algunas... ¿Quién más quería preguntar? Hola, buenas noches. Bueno. Quería preguntarle a la señora que ha visto un platillo, un ovni, como lo quieras llamar. Cuando entró en ese platillo, ¿qué objetos vio? ¿Vio objetos que se ven cotidianamente o objetos raros o que la operaron, vio un bisturí o cualquier cosa? ¿Alguna foto de Sofía Loren? ¡Qué cosa rara! Bueno, parece ser que había bastante cosas extrañas, por lo tanto yo no las puedo describir. Lo que sí recuerdo es, como he dicho, un circuito cerrado de televisión, cosa que yo no había visto entonces nunca. Y unos aparatos donde también vi unas imágenes bastante extrañas que tampoco las puedo describir. Y bueno, más o menos como un quirófano normal. Me supongo que habría muchas más cosas, pero yo lo que mejor recuerdo son las emociones que sentí, más que lo que pude ver. Además iban acompañados de un par de digamos, seres o algo así, una especie de robot, que ellos me confirmaron que eran muñecos. Nos queda tiempo, perdón, solamente para 2 preguntas más. Yo quería preguntarle a Javier, ya hablando de extraterrestres, según creo también existen intraterrestres, o sea, en el interior de la Tierra. Algo relacionado con ello he oído. Bueno, esa es otra de las hipótesis que se han estado barajando. Yo más bien tiendo a pensar de que quizá el fondo de los océanos sea un buen lugar para esconderse, o incluso algunas grandes cavidades que existen en la corteza terrestre, pero hablar de intraterrestres es tan aventurado quizá o más que asegurar que existen los extraterrestres, ¿no? Se puede admitir como una hipótesis de trabajo, pero poco más. Última pregunta rápida, última pregunta rápida. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar el tema este de las Bermudas, el famoso triángulo, ese que evitan las compañías comerciales marítimas y aéreas. ¿Qué es lo que puede haber ahí científicamente? No, que conteste el piloto. Que yo sepa, ninguna compañía aérea evita el Triángulo de las Bermudas. Tiene razón, Eso es una novela. Lo que ocurre es que probablemente en aviones muy antiguos es una zona muy cambiante de meteorología, se producen ciclones repentinos o pequeñas trombas de agua de gran violencia instantánea, puede haber desviaciones magnéticas que antes a aviones que iban con brújula y poco más les afectaban, pero ahora no se evita esa zona. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y hemos tenido a un joven estudioso del tema de los ovnis. Él cree en ellos, los estudia, comprueba, constata, lee, etcétera, y sigue creyendo que los ovnis son un hecho. Aquí tenemos otra mujer que está convencida, que ha constatado, que los ha visto, los ha presentido, o tiene el presentimiento, la presunción de que hay otras medidas que no tienen nada que ver con las que conocemos en la Tierra. Aquí tenemos a un científico, un estudioso del tema, que es un escéptico. Él tendrá sus razones, naturalmente, y nadie las debe ni puede discutir. Tenemos aquí a nuestro amigo Paco Padrón, que también ha tenido, parece ser, unas experiencias vitales que no hay quien lo convenza de lo contrario, ni hay por qué, porque son suyas, las ha visto y las ha vivido, y son también, por tanto, muy dignas de respeto. Tenemos a José Antonio Silva, un piloto experto,
donde él parece ser que ha visto cosas que no tienen una fácil explicación desde el punto de vista de la navegación aeronáutica que se conoce. Y tenemos una mujer que en su primera infancia, siendo muy niña, pues vivió, iba a decir, sufrió, vivió una experiencia muy extraña, muy caótica. Parece ser que fue aquello, quien lo sabe no lo podemos saber, pero ella está convencida de que fue así y además lo vivió no una vez, sino 2 o 3 o 4. Pero para eso estamos aquí. Después de todo esto no vamos a saber si los ovnis son un hecho real o es un hecho ficticio. Seguirá nuestro científico pensando a su manera y los demás a la nuestra, pero por lo menos hemos intentado ver una vez más si hablando se entiende la gente.